Atención amigos, porque es un fenómeno el señor Johannes Kaiser y todos los medios ahora comenzaron a hablar de él a raíz de que en la encuesta está subiendo muchísimo el señor Johannes Kaiser y puede darse el fenómeno que dijo Alberto Mayor, que puede haber un empate entre las derechas y literalmente puede pasar quien sea. A mí me llega a preocupar un poquito eso porque puede darse que Matei pase segunda vuelta. Nos tomamos 800.000 vía de él, nos vamos a cuadrar con ella si pasa Jan Jara, pero no es el resultado que nosotros queremos que pase Kaiser. Estas cuestiones, vamos entonces con nuestra carrera presidencial, programa número 23. Vamos a elegir los siguientes candidatos para esta carrera. En primer lugar, por el lado del oficialismo, Janet Jara. Por el lado de la oposición, Evelyn Matei. En primer lugar, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi. Le damos iniciar y comenzamos con nuestro capítulo 23. Se lo olvidó Mike Nicol y Artés. De carrera presidencial, con Janet Jara, candidata de la centroizquierda, incluida la democracia cristiana, Evelyn Matei, Chile Vamos Amarillos Demócratas, José Antonio Kast. Perdona que haya dicho eso, en centroizquierda y la democracia cristiana, ¿a dónde la viste? Si milita en el Partido Comunista. Partido Republicano, pero también respaldado por el Partido Social Cristiano, Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, el partido que él mismo creó, y Franco Parisi por el Partido de la Gente. ¿Cuáles han sido los candidatos que han tenido una mejor semana en comparación con el resto? Y vamos a iniciar con el más llamativo de todos, que corresponde a Johannes Kaiser. ¿Por qué Johannes Kaiser? Porque en tan solo 6 semanas ha sido capaz de duplicar su intención de voto. De acuerdo a los datos de la encuesta CADEM, hace un mes y medio aproximadamente marcaba 6 puntos. Hoy día está con el doble de esa intención de voto, 12 puntos, y en una estimación más específica de la propia empresa CADEM, marcando en torno a los 14 puntos porcentuales. Entonces, Johannes Kaiser ha sido capaz de repuntar ¿a costa de quién? Y le vamos a dar un pequeño retroceso acá a José Antonio Kast. José Antonio Kast, claro, mantiene un 22% de intención de voto según CADEM, pero ha retrocedido 6 o 7 puntos porcentuales en las últimas 7, 8 semanas, y esos puntos que ha perdido José Antonio Kast los ha ido ganando Johannes Kaiser. Por lo tanto, hay una migración desde el votante más duro de José Antonio Kast hacia Johannes Kaiser, y eso, si bien no coloca en peligro aún el paso de José Antonio Kast a la segunda vuelta, es un dato que no deja de ser llamativo. José Antonio Kast está con algo así como la suerte del campeón. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien ha tenido un derrame en los votos, ha tenido una merma, ha tenido una pérdida, llegó a marcar 29 puntos. Esa pérdida sí la ha capturado Johannes Kaiser, pero Kaiser está marcando casi lo mismo que Evelyn Matei y casi lo mismo que Franco Parisi. Entonces, ese triple empate hace que la ventaja de José Antonio Kast sobre el que viene tercero, ya sea Matei, Kaiser o Parisi, sea suficientemente significativa como para asegurar su paso a la segunda vuelta según estas encuestas de opinión. Veamos a continuación... Bueno, hasta el día de hoy, porque bueno, aún quedan semanas para la elección, queda casi un mes y todo puede cambiar. ¿Quién más ha ido al alza? Veamos la parte positiva. Quise mezclar lo positivo y lo negativo por la correlación entre las votaciones o intención de voto entre Kast y Kaiser. Franco Parisi. ¿Por qué Franco Parisi? Parisi ha resistido con una intención de voto cercana al 10-11%. Él tiene clarísimo que los segmentos populares, como lo comentaba en la introducción, presentan mayores tasas de indecisión, lo decía, cerca del 35%. Parisi le está hablando a ese núcleo, a ese elector indeciso, y ha realizado distintas propuestas que no las voy a evaluar normativamente, pero sí las podemos evaluar después de la elección empíricamente, es decir, en torno a sus efectos. Parisi ha ofrecido un retiro responsable, un retiro de fondos de la AFP responsable. Ha ofrecido también una rebaja en el impuesto específico. Es ridículo decir un retiro de fondos es irresponsable. ¿Cómo va a ser responsable eso? Si cuando tú retiras la plata genera inflación. Eso no es responsable. Evidentemente son tus fondos, no te lo pueden chorear. Así que en ese sentido estoy de acuerdo. Pero cuando tú retiras los fondos es porque está aumentando la inflación. Porque todos lo vamos a retirar, no lo van a retirar unos pocos, todos. Y va a haber más circulante, eso es obvio. De los combustibles, y ha ofrecido una especie de chaudicom para las personas de tercera edad. Es decir, Parisi está apuntando no a la cabeza de los electores ni al corazón, sino que directamente al bolsillo, considerando que esos electores, particularmente de los segmentos urbanos populares, presentan altos niveles de indecisión, pero combinados con altísimos niveles de desafección hacia los partidos políticos que representan los otros candidatos. Venido a la baja. Primero, Evelyn Matei.
Matei debiese estar hoy día en una situación mucho más expectante, producto de la caída en la intención de voto por José Antonio Kast. Sin embargo, se encuentra, como lo mencioné, empatada estadísticamente en el tercer lugar con Kaiser y Parisi. Es una candidatura que ha aprendido en los segmentos de mayores ingresos, según la encuesta Pulso Ciudadano. En el segmento ABC1, ella tiene más de un 20% de intención de voto, pero en los estratos populares, segmentos D y E, tan solo el 10% de intención de voto. Eso produce que ella no tenga hoy día una capacidad para empujar más su fuerza electoral. ¿Por qué? Porque ya copar en los segmentos de mayores recursos, pero no ha sido capaz de generar un mensaje que sea movilizador de los segmentos de menores ingresos. Esa es la tarea que le queda de aquí a los 20-25 días de campaña que restan. Y la otra que ha tenido un descenso es Janet Jara. Janet Jara, claro, en primera vuelta mantiene la primera posición con una gran salvedad. Ella llegó a marcar 31 unidades, 31 puntos, hoy día está en torno a los 26 puntos, está distanciada de José Antonio Kast, pero en una situación de empate estadístico según la mayoría de las encuestas, y su gran problema es la segunda vuelta. En segunda vuelta, Matei le saca cerca de 15 puntos, Kast le saca más o menos la misma proporción, pierde con Johannes Kaiser según la encuesta CADEM, cuestión que no se había producido en ninguna de las otras mediciones, y también pierde con Franco Parisi. De hecho, al único que le gana es a Marco Enríquez Ominami, que es una segunda vuelta imposible, y también queda en una situación de empate con Harold Maynicos, cuestión que tampoco, por lo menos de acuerdo a los datos, es una posibilidad cierta. Visto todo esto, nos vamos a la última parte, que es nuestro ranking semanal, considerando las distintas encuestas de opinión y el análisis político que... Bueno, justamente esta entrega del Mega se llamaba Johannes Kaiser genera un empate entre las derechas, algo así se llamaba. Hasta ahora. Vamos a ver cómo se estructura nuestro ranking del capítulo 23 de carrera presidencial. En primer lugar, Johannes Kaiser. ¿Por qué Johannes Kaiser? Lo acabo de explicar. Ha sido uno de los pocos candidatos que ha mostrado un alza en la intención de voto. En 6 semanas, duplicando esa intención de voto y además restándole harto apoyo a José Antonio Kast. Es un candidato competitivo. A lo mejor no va a ser el próximo presidente. Ahora dice que es competitivo, literalmente lo ninguneó toda la elección. Desde enero que lo viene ninguneando a Kaiser y ahora dice que es competitivo, qué fresco. De la República, pero téngalo por seguro. Pero por lo menos dice que es competitivo. Por ejemplo, hay otro que dice que no va a pasar, no tiene ninguna posibilidad de segunda vuelta. No se van a llevar una sorpresa a su vida, señores. Pepe Out, no te vaya a llevar tu sorpresa a tu vida. Que en las próximas elecciones presidenciales él va a estar probablemente en la papeleta de votación. Punto para Johannes Kaiser. Segundo lugar, José Antonio Kast. Si bien ha presentado un retroceso, ha sido capaz de resistir. Bueno, amigos, ahí teníamos, porque no me interesa el resto de candidatos, solo me interesa Kaiser. Ahí están hablando acerca de Johannes Kaiser. Finalmente, la prensa basura, como hay un hashtag también por ahí, en Twitter, finalmente está preocupándose de lo que realmente hay que ver y el fenómeno de Johannes Kaiser, que está subiendo muchísimo en las encuestas presidenciales. Es increíble cómo sube el señor Johannes Kaiser. Y puede darse otra vez el fenómeno del empate entre las derechas. Y si se llega a dar el empate entre las derechas, entonces puede pasar cualquier cosa ahí. Cualquier cosa puede pasar. Así que hay que estar muy pendientes de lo que vaya a ocurrir. Aún hoy día no son las elecciones presidenciales. Es el mejor momento para Kaiser, porque si fueran hoy día quizás le faltaría un poquito. Pero tiene el suficiente tiempo, encuentro yo, para hacer que Kast baje un poquito, el Kaiser suba un poco y finalmente Evelyn Matei, bueno, se estanque en lo que está y puede llegar a darse que pase una segunda vuelta y todos sabemos qué pasa cuando pasa la segunda vuelta el señor Kaiser o cualquiera que pase contra Jan Jara, va a ganar sí o sí. Otra vez porque nos vamos a cuadrar todos contra la comunista, así funciona la segunda vuelta. Así que bueno, es interesante lo que se viene. Como les dije, menos mal no es hoy día la elección, porque si fuese hoy día la elección estaríamos medio hasta el horno, porque yo creo que Kast sería el que pase segunda vuelta, pero no es hoy día, es en 3 semanas más, algo así como un mes más, y eso es lo mejor que le puede pasar a Kaiser, porque puede llegar a darse que, si es que ojalá siga este fenómeno al alza, y el señor José Antonio Kast, evidentemente, el que le roba votos es Kaiser, entonces si sube Kaiser, lo más probable es que baje Kast, y finalmente eso beneficia también a Matei y a Kaiser, porque puede llegar a darse que Matei también pase segunda vuelta.
Sería lo peor de todo eso, amigos, que pase una vendida segunda vuelta. Así que eso, amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Eso es lo más basado de todos. Gracias por ver este video.